Acompáñenme ya en sus Biblias a buscar Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Y lo iremos a Juan 20, 24 al 29. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de los discípulos y estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vamos ahora al versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, mas sin embargo creyeron. Cuando leemos este pasaje pensamos, si entendimos la historia, pensamos: Tomás, ¿qué te pasa, Tomás? ¿Por qué hiciste esas declaraciones, Tomás? ¿Qué tienes en la cabeza, Tomás? Tomás, ¿por qué actúas así? Tomás, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te portaste de esa manera? Tomás, ¿qué más necesitas para creer? Tomás, uno de los 12 escogidos, había sido testigo presencial de, por ejemplo, la multiplicación milagrosa de los panes y los peces. Tomás había sido testigo de la sanación de enfermos, de diferentes tipos de enfermedades. Enfermedades leves, enfermedades más graves, enfermedades tan graves como la lepra. Había visto ciegos de nacimiento que recobraban la vista, personas que estaban postrados en cama sin poderse mover, levantarse y el saltar y gritar. Había visto quizás a hombres con las manos atrofiadas, los brazos atrofiados, y cómo en el instante recobraban su movilidad. Tomás había visto esto. Había visto a los ciegos, había visto a los leprosos, había visto miles de enfermos, había visto personas paralíticas y demás. Había visto cómo Jesús quizás caminaba sobre las aguas. Había visto cómo su Señor Jesús, al simplemente decir al mar y al viento: cállate, le obedecían. Había sido testigo Tomás de estas cosas. Tomás había sido testigo inclusive de la resurrección de muertos. Había visto cómo una niña, el Señor le dijo: Talita Kumi, levántate, despiértate, y la niña volvió a la vida. Había visto también Tomás cómo el amigo preciado del Señor, llamado Lázaro, había estado enfermo por mucho tiempo. Le habían mandado avisar al Señor urgentemente: tu amigo está sumamente enfermo, y el Señor no hace nada y se queda en el lugar donde estaba. Lázaro muere. El Señor todavía pasa más días ahí y finalmente regresa donde estaba Lázaro, y Lázaro ya tenía días de muerto. Tantos días de muerto tenía que Lázaro ya olía mal. Se estaba descomponiendo el cuerpo de Lázaro.
Y había visto cómo el Señor había dado la orden y había dicho, Lázaro, ven fuera. Y había visto cómo un bulto atado de pies y manos brincaba hacia la salida. Y el Señor pide que lo desaten y que lo dejen libre. Cuando de hecho aquellas mujeres le habían dicho, Señor, no abra la tumba porque ya hiede. Señor, ya no tiene caso. ¿Y sabe quién había sido testigo de esto? Tomás. Y todavía se atreve a decir, si no meto mi dedo en los agujeros de sus manos, si no pongo mi palma en su costado donde fue traspasado por la lanza, yo no creo. ¿En serio, Tomás? ¿En serio? ¿Qué más necesitas, Tomás, para creer en Cristo? ¿Qué más necesitas, Tomás, para poder creer en nuestro Señor? Tomás había retrocedido espiritualmente y quiero aclararles el por qué. ¿A qué me refiero con que Tomás dio 2 o 3 pasos hacia atrás en su aspecto espiritual? A veces en la Biblia se utiliza el término creer y fe de manera intercambiable, porque suponemos que al creer, el creer nos lleva a la fe, pero no necesariamente. Creer es el primer paso para luego tener fe. Usted dirá, pero hermano, si se usan intercambiablemente, ¿a qué se refiere? Es que hay una línea muy delgada que separa ambas. ¿A qué me refiero con esto? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero tiene que ¿qué? Creer que le hay y que es galardonador de lo que les buscan para que nosotros podamos tener esa fe. Si no creemos, no vamos a tener fe. Si no creemos, no vamos a creer en sus promesas de vida eterna. Lo primero es creer. Lo siguiente es la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera creímos? ¿Creímos en qué? Es necesario primero saber en lo que creemos para después esperar en eso que creemos. ¿Mira la diferencia? Lo primero es creer para después tener fe. Pero Tomás había retrocedido de haber tenido fe, ahora necesitaba creer otra vez. Volvió a lo básico. Yo necesito creer. Tomás, ¿qué más necesitas para creer? Has sido testigo de milagros que no se pueden explicar, Tomás. ¿Y todavía pide señales? Santiago capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Por qué Abraham actuó de esta manera? Dice la Escritura, porque creyó a Dios. Creyó en Dios y como Dios le pidió a su hijo, yo creo en Dios, entonces llevo a mi hijo al sacrificio. Obró conforme a eso que creyó y a eso se llama fe. Fe es cuando creemos en algo, pero no nos quedamos en creer, actuamos en base a lo que creemos. Bueno, hermano, ¿qué pasa entonces si nada más creo? No sirve de nada. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19, porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Pero de qué les sirve a los demonios creer en Dios? De nada. Porque para Dios es necesario que creamos primero en Él y luego que actuemos en base a lo que creemos. Eso se llama fe. ¿Por qué es fe? Porque oímos el mensaje y obramos de acuerdo a lo que creímos de ese mensaje. ¿Cuántas veces Cristo les había dicho a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera, pero que resucite dentro de 3 días? Mi cuerpo lo derribaré y en 3 días lo voy a reedificar, hablando de su cuerpo, hablando de su muerte. No había entendido Tomás. ¿Qué le pasaba a Tomás
que aun cuando sus compañeros, los otros apóstoles, le dijeron, hemos visto al Señor, resucitó Tomás, alégrate. Y Tomás, hasta que yo no ponga mi dedo en su mano y meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero Tomás, todos lo vimos, ¿verdad que lo vimos? Vimos sus manos perforadas, vimos su cuerpo, hablamos con él, platicamos con él, díganle a Tomás. Y Tomás, hasta que no ponga mi dedo, no voy a creer. Hasta que no lo palpe, no voy a creer. Lo anterior resalta una diferencia, hermanos, entre la clave de creer y tener fe. En muchos aspectos, creer es solamente un acto interior de que creíste en algo, o un reconocimiento de algo, reconozco que esto es verdad, pero si no haces nada, se queda nada más en creer. Fe es el reconocimiento de que sé que esto es cierto, que esto es verdad, y actúo conforme a esa verdad que creo. Eso es fe. Tomás había retrocedido. Ahora yo le hago la pregunta. Bueno, antes de la pregunta, no creer en Dios, nuestra fe desaparece. Porque si ni siquiera creemos, ¿cómo vamos a tener fe? Para tener fe es necesario creer. Y Tomás había dejado de creer. Yo necesito pruebas, decía Tomás. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano, mi amigo, ¿qué necesita usted para creer en Dios? ¿Qué más necesita usted para creer en Dios? Si usted es cristiano, ¿qué más necesita usted para serle fiel a Dios? Para orar en su vida con fe para con Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más pruebas queremos? ¿Cuántos Tomases habremos en la congregación? ¿Cuántos Tomases habrá allá afuera que siguen pidiendo señales para creer en Dios? ¿Cuántos? ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más señales queremos? Tomás había visto lo inimaginable y seguía pidiendo señales. Necesito ver para creer. ¿Cuántos Tomases sabremos? ¿Sabía que dice que era Tomás llamado el Dídimo? ¿Sabe qué significa Dídimo? Gemelo. ¿Cuántos gemelos de Tomás sabremos? Que actuamos como él, pensamos como él. Sí, he seguido a Cristo todos estos años de su ministerio, pero necesito más pruebas. Sí, soy cristiano, llevo 10 años de bautizado, pero necesito más pruebas. ¿Cuántos Tomases sabremos? ¿Qué más necesitamos, hermanos, para creer? El primer paso para ver la gloria de Dios, dijo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es creer. Y si creemos, dice la Escritura, veremos la gloria de Dios. ¿Recuerda cuando estaba este hecho de que resucitó a Lázaro? Vayamos allá a Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. El primer paso para ver la gloria de Dios es creer. Y Tomás había dejado de creer. Exigía pruebas nuevamente. Más pruebas. Es que no es posible que el Señor haya resucitado. Me imagino a los otros apóstoles. Tomás, ¿vistes a la niña? Tomás, Lázaro se estaba descomponiendo. ¿Cómo que un muerto no puede resucitar? ¿Qué te pasa, Tomás? No, hasta que no ponga mi dedo en su mano. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Le dijo Jesús, ¿se acuerda que salen las hermanas de Lázaro? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Le vuelve a decir el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le hace una pregunta. ¿Crees esto? Buena pregunta para Tomás, ¿no? Tomás, ¿crees esto?
¿Crees esto que tu maestro está hablando en este momento, Tomás? ¿Lo crees? ¿O por qué lo sigues? ¿Por qué vas detrás de él todo el tiempo? ¿Por qué te llamas uno de sus escogidos de los 12? ¿Crees esto, Tomás? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:40. Pregunta, ¿dónde le pusieron? Y lo llevan ante la tumba donde estaba Lázaro. Y el Señor le dice, quiten la piedra de la tumba. Recordemos que era un agujero en la peña cavado, donde se metían los cuerpos y luego se rodaba una piedra enorme en la puerta para que animales no sustrajeran el cuerpo. Y Jesús manda, quiten la piedra, muévanla, háganla a un lado. ¿Y sabe qué dijeron sus hermanas de Lázaro? Pero Señor, ¿qué dice ahí? Ya hiede. Ya se está descomponiendo el cuerpo, Señor. Señor, ¿para qué abrirlo? Señor, ya no tiene caso. ¿Sabe quién estaba ahí con el Señor? Sus discípulos, sus apóstoles. Note las palabras del Señor. Mujer, no te he dicho que si, ¿qué? Que si crees, verás que la gloria de Dios. Pero para llegar a ese punto, tenemos primero que creer. Si no creemos, no llegamos allá. Yo me sigo preguntando, ¿será que Tomás había creído en Cristo? Porque seguía exigiendo pruebas. No te he dicho, mujer, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Segundo, no es necesaria la vista para creer, ¿eh? No necesitamos la vista para creer. Pero en el caso de Tomás, él con sus ojos había presenciado muchas cosas. Y ni aún así era suficiente. Ni aún así le convencía lo que sus compañeros, sus otros compañeros apóstoles le decían. Hemos visto al Señor, hemos hablado con Él. No, no y no. La fe de Tomás, podríamos decir que era una fe ciega. ¿El Señor le exigía a Tomás una fe ciega? No. Tomás había visto muchas señales y prodigios. Recuerda lo que dice la Escritura, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Señales había visto Tomás, y no una, muchas. Es más señales que las que están escritas aquí, porque dice que muchas cosas Jesús hizo que no están escritas en este libro. Muchísimas señales vio Tomás. Muchos enfermos sanar. Muchas cosas inexplicables vio Tomás. Y aún así, si no metiere mi dedo en sus manos y pusiere mi mano en su costado, yo no creeré. La fe de Tomás no podemos decir que era una fe ciega. Era una fe que debería estar basada en lo que vivió, en lo que experimentó. Y ni aún así le bastaba a Tomás. Juan capítulo 20, versículo 24. Dice, Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos reunidos, con los otros apóstoles. La pregunta es, ¿dónde andaba Tomás? Cuando debía estar reunido con sus compañeros, recordando las cosas que Cristo había prometido, esforzándose en servir a Dios, Tomás no estaba. ¿Por qué no estaba Tomás? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si hoy es el día del Señor y tenemos que estar congregados adorando a Dios, ¿dónde están esos Tomáses que no creen en Dios? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están aquí? ¿Será que necesitan más pruebas para creer? ¿Será que necesitan ver milagros para creer en Dios? ¿Dónde están esos Tomáses? Tomás no estaba con sus otros compañeros. Y no les creyó cuando sus compañeros le dijeron, hemos visto al Señor. Juan 20:26. 8 días después, Jesús se aparece y no está Tomás congregado. Sus compañeros le dicen, hemos visto al Señor. Tomás dice, yo no les creo.
8 días después, están otra vez reunidos, pero ahora sí está Tomás ahí. Ahora Tomás sí está congregado. Ahora Tomás sí se juntó con sus compañeros. Ahora sí está ahí para adorar a Dios. Y ahora Cristo se aparece nuevamente entre ellos, se presenta ante ellos. Después estaban otra vez los discípulos dentro con ellos, Tomás, porque anteriormente no había estado Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Yo me pregunto qué cara habrá puesto Tomás cuando oyó la voz del Señor. A mí se me hubiera caído la cara de vergüenza. Si yo hubiera sido Tomás y yo hubiera exigido pruebas. De verdad, no hubiera hallado dónde meter la cabeza. Dónde esconderme. Muy valiente cuando le dije a mis compañeros, yo no creo, ustedes son mentirosos, no les creo hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque. No les creo nada, les está diciendo mentirosos. Y ahora el Señor le dice, paz a vosotros. A mí se me hubiera caído la cara de vergüenza. ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago? Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Yo me imagino a Tomás escondiéndose quizás detrás de Pedro. Pedro, tápame. Pedro, que no me vea, Pedro. Pero el Señor no tardó tiempo. Inmediatamente, ¿saben a quién buscó? A Tomás. Vengo por ti, Tomás. Vengo a hablarte a ti, Tomás. Cuidado cuando pedimos al Señor, Señor, dame pruebas. Porque quizás no nos va a gustar la forma cuando nos enfrente cara a cara a nuestro Señor. Y le dijo a Tomás, Tomás, ven para acá, pon aquí tu dedo. Y me imagino al Señor extendiendo su mano y el hueco que dejó el clavo en su mano. Palpa, Tomás. Yo me imagino a Tomás haciendo su mano hacia atrás, diciendo, no, sí, ya la vi. No, palpa. Ya lo vi, Señor. Ya sé. No, pediste palpar, palpa. Y me imagino a Tomás haciendo las manos hacia atrás, escondiéndolas. Señor, de verdad, Señor. Ya lo vi, ya creo. No, palpa. Y me imagino a Tomás tembloroso, palpando sus manos. Y no quedó ahí. Ahora le dice, me imagino al Señor descubriendo su vestimenta para mostrar su costado y diciéndole, pon tu mano en la herida que dejó la lanza. Señor, por favor, Señor, de verdad, ya creí, Señor, en serio, ya no tengo duda, pon tu mano. Señor, no es necesario, pon tu mano en lo que pediste. Y me imagino a Tomás también, Señor, pero ¿por qué? Acerca tu mano, métela en mi costado. No le pidió pon tu mano sobre la herida, dijo mete tu mano en mi costado como tú lo pediste. Mete la mano. ¿Se imagina a Tomás metiendo la mano en el cuerpo de nuestro Señor a través de la herida que dejó la lanza? Quizás si yo hubiera sido Tomás, a lo mejor me pongo amarillo y me desmayo ahí. Pero el Señor no dejó que Tomás no hiciera lo que él pidió. ¿Pediste? Hazlo. Aquí estoy. Toca. Pon tu mano. Por eso Tomás cae al piso y le dice, ¡ay, Señor mío! ¿Y qué dice? Dios mío. Se postra ante el Señor. ¿Qué más necesitas, Tomás, para creer? El Señor le dijo a Tomás, quizás, me imagino al Señor diciéndole, Tomás, tú presenciaste muchas cosas, Tomás. Tomás, estuviste conmigo, Tomás. ¿No fue suficiente, Tomás? ¿Que todavía pides más? Tomás, ¿no bastó para ti? Y me imagino a Tomás postrado en el suelo, como dice la Escritura, y clamando, Señor, creo, Señor.
Dios mío, me equivoqué. No debí. No quise decir eso. Entonces, Tomás, si necesitas más pruebas, vuelve a poner tu mano en mi costado y en mis llagas. Hermanos, Noé no necesitó ver llover para creer que iba a venir un diluvio. Noé creyó en Dios y cuando Dios le dijo, prepárate esta arca con estas medidas, de esta manera, la vas a aislar o calefatear de esta manera, con tantos pisos, vas a meter tantos animales, prepárate. Va a tener una ventana, va a tener solamente una puerta y le da medidas y detalles. Y dile a la gente que se arrepiente y que se meta en el arca, porque quien no esté en el arca va a morir en el diluvio. Y yo no veo a Noé diciendo, Señor, pues de perdido manda una nubecita para creer. Con una gotita que caiga, con una. Nunca he visto, Señor, que caiga agua del cielo. Que caiga una nomás y ya estamos bien. No, Noé no hizo eso. Noé creyó en lo que el Señor le dijo y actuó con fe. No hizo lo mismo Abraham cuando llega ante él y Abraham ya de edad avanzada, ya 90 años y le dice Dios, tú vas a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Vete de tu tierra a una tierra que no conoces. Abraham le hubiera dicho, pues de perdido, Señor, pues una foto, ¿no? Algo de cómo está la tierra, dónde me vas a mandar. Algo que yo sepa que voy a tener familia, ya soy anciano, mi esposa también, ya se hizo la costumbre de las mujeres en ella. Algo para creer. Sin embargo, Abraham creyó sin ver. Confió en lo que Dios le había dicho. Tenemos a Moisés. ¿Recuerda a Moisés? Siendo hijo de la hija de Faraón, adoptado por ella, desechó eso y salió huyendo porque a su pueblo lo maltrataban. Luego Dios lo escoge y le dice, ve, y Moisés empieza a poner excusas, Señor, pero esto, pero otro, vas a ir. Y Moisés fue y sacó al pueblo y lo llevó hasta la orilla de la tierra prometida. ¿Cuántas preguntas hubiera tenido Moisés? Señor, ¿y cómo los voy a alimentar? Señor, ¿y qué les voy a dar a tomar? Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Señor, ¿y cómo los vas a sacar? Dame una prueba al menos de qué vas a hacer. Tú ve. Y Moisés fue. Tantas cosas que vio el pueblo de Dios, un mar abierto pasar en seco, las plagas en el pueblo de Egipto, una tras otra, una tras otra. Luego cada plaga que caía, caía sobre los egipcios y sobre ellos no caía esa plaga. Dios los protegía. Inclusive la muerte de los primogénitos vino sobre todo el pueblo egipcio y sobre el pueblo de Dios. No, porque cumplieron lo que Dios dijo. ¿Recuerda la Pascua? Tantas cosas que vio el pueblo de Dios, cómo cada día Dios les daba maná, cómo les daba agua en medio del desierto, cómo su ropa no se envejecían, cómo sus pies no se hinchaban. Cosas maravillosas que vieron. Y su fe se acababa. Y dudaban de Dios. Como le pasó a Tomás. Tantas cosas que vio Tomás. Y ahora, dudando. Señor mío y Dios mío. Porque me vistes, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Sabe quiénes son esos más bienaventurados, más felices, más dichosos? Usted y yo. ¿Usted y yo vimos a Cristo resucitado? No. Pero sin embargo, creemos. ¿Usted y yo pusimos nuestro dedo en sus manos, en sus llagas? No, pero sin embargo, creemos. Usted y yo no vimos su costado traspasado, ni pedimos poner nuestra mano en su costado, pero usted y yo creemos. Amén. Más bienaventurado es usted que Tomás. Más bienaventurado soy yo que Tomás por creer, aun y cuando no he visto el cuerpo de nuestro Señor resucitado. Aunque no vi levantarse a Lázaro de la muerte. Aunque no vi a mi Señor caminar sobre el agua con mis propios ojos. Pero sin embargo, creo. ¿Creemos? Bienaventurado, dice el Señor, somos. Porque no vimos, pero creemos. Le dice a Tomás, Tomás, porque me has visto, creíste. Más bienaventurados, más felices, más dichosos, más bendecidos los que no vieron, pero sin embargo creyeron. Tú necesitaste, Tomás, verme para creer. Yo me pregunto, le diría al Señor, ¿qué hubiera pasado, Tomás, contigo si no me hubieras visto? ¿Dónde estarías, Tomás, ahorita si no me hubieras palpado? ¿Qué hubiera sido de ti, Tomás?
¿Seguirías con los otros apóstoles? ¿O te hubieras alejado? ¿Qué hubiera sido de ti, Tomás, si no me hubieras visto con tus ojos? Que necesitabas pruebas para creer. Según a los Corintios 4:18, usted y yo, aunque no vemos el cielo, creemos que Dios nos preparó unas moradas eternas. ¿Amén? Uy, no quieren ir. Yo sí quiero ir. No sé usted. ¿Creemos que Dios nos va a dar vida eterna si obedecemos sus mandamientos? ¿Y ya los vimos? ¿Ya vio usted las moradas eternas? ¿Ya caminó por las calles que describe Apocalipsis? ¿Ya vio esos lugares en el cielo usted? ¿Por qué cree? Porque confiamos en la palabra de nuestro Dios, que aunque no lo hemos visto, creemos en sus promesas. Creemos en Él. Y esas cosas que no vemos, dice la Escritura, que son eternas, no temporales como las que vemos. Dice 2 Corintios 4:18, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver. Estoy leyendo una versión lenguaje más actual. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver. A nosotros como cristianos nos interesa lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver dura solo poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura eternamente. ¿En qué basa su fe? ¿En lo que ve o en lo que no ve? ¿En qué basamos nuestra confianza en Dios? ¿En lo que vemos o en lo que no vemos? Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero es una esperanza, si es una esperanza que se ve, no es realmente esperanza, porque usted la está viendo. ¿Para qué esperarlo si ya lo ve? En cambio, versículo 25, nosotros los cristianos estamos esperando algo que aún no podemos ver, por eso lo esperamos con paciencia. Conclusión, hermano. Alguien alguna vez dijo, miraba en un debate de ateos contra cristianos, y decía el ateo, yo necesito ver un muerto que resucite para creer. Y le dijo el hermano, exacto. ¿Cómo que exacto? Cristo resucitó. ¿Pero por qué? Nomás Cristo, alguien más, Lázaro. ¿Pero por qué Lázaro? La niña. Y empezó a mencionar los resucitados en las escrituras. Y aquel hombre decía, no, pero entonces, ¿qué estás pidiendo? Lo que pides ya sucedió y no quieres creer en eso. Ah, no, entonces, que nos muestre a Dios. Si Dios existe, ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo. Y mencionó el pasaje de la escritura de Juan 14, del 8 al 9. ¿Recuerda a Felipe cuando le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Dice Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre para que nos baste. Nomás muéstranos al Padre, Señor. Muéstranos a Dios Padre. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Es que si Dios existe, ¿dónde está Dios? Dios tomó cuerpo de hombre y caminó entre nosotros hace ya más de 2000 años. ¿Y sigues exigiendo pruebas? Hay pruebas arqueológicas, hay pruebas científicas, hay pruebas en historia, hay pruebas de escritores que ni siquiera eran cristianos y escribieron de estas historias. ¿Sigues pidiendo más pruebas? Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía dices, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Termino con este pasaje que siga en el contexto de Tomás. Quizás usted siga siendo Tomás, es que yo necesito pruebas para creer. Es que yo necesito ver para creer. ¿Quiere creer en Dios? ¿Sabe qué? Dios no le va a mandar más pruebas. Si usted le pide, Señor, aparécete y ponte enfrente de mí para creer, no sea Tomás. Le va a decir el Señor, no, ve a leer lo que ya sucedió para que creas. ¿Dónde dice eso? La Escritura. Después, inmediatamente después de lo de Tomás, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego enseguida, versículos 30 y 31, Juan 20, 30 y 31.
Hizo además Jesús, noten, hizo además Jesús muchas otras, ¿qué? Señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que, ¿qué? Para que creamos. Las que están aquí son suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Son suficientes. Ya no es necesario que Cristo venga y encarne otra vez y viva entre nosotros. Ya no. Está escrito. ¿De qué valdría que Cristo volviera a la tierra y volviera a hacer milagros? Siguiera habiendo muchos Tomases. Si Tomás, que lo vio cumplidas las profecías en Cristo, vio los milagros y prodigios que Cristo hizo y seguía pidiendo señales, ¿qué pasaría si Cristo volviera otra vez a la tierra? Volverían muchos Tomases. ¿No hacían esto los judíos? El Señor hacía un milagro y en vez de los judíos decir, este es el Mesías prometido, ¿qué decían? Por el poder de los demonios lo hace. Por Belcebú. Él no es de Dios. Y hacía otro prodigio más grande. No es cierto. Nos están engañando. Es mentira. Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. Tengan dinero y digan que vinieron sus discípulos y se lo robaron de la noche. Quien no quiere creer, así le den el milagro más maravilloso delante de sus ojos, no va a creer. Por eso hoy nos dice a usted y a mí, ¿quieres creer en Dios? Ve a leer lo que Cristo hizo. Y eso es suficiente para que creas que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Amigo, mi hermano, ¿qué más necesita para creer? ¿Qué más necesitamos para creer? Nuestro Señor nos dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Cristo se aparece a sus discípulos después de resucitado y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Den esta buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo resucitó, como dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que fue muerto, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las profecías. Eso es el evangelio. Buena noticia. Cristo resucitó y lo dice, ¿el que qué? No los oigo, ¿el que qué? Primer paso, necesitamos creer en esa buena noticia. ¿Cuál es el siguiente paso? Obrar por fe en eso que creemos. ¿Y cómo mostramos nuestra fe en lo que creímos? Bautizándonos. El que creyere y fuere, será salvo. Mas el que no, ¿por qué creyere? Porque si no crees, mucho menos lo vas a hacer. Si el que cree a veces no lo hace. ¿Cuántos hay aquí que creen que Cristo es el Hijo de Dios? Hay muchos. Y hay muchos que no se bautizan. ¿Cuántos afuera creen que Cristo es el Hijo de Dios? Lo creen, pero no obedecen. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Termino con esto que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Porque el día que creyeres, verás la gloria de Dios. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.